Tardes con todo. En este día trabajaremos lo que es la sesión 3 de Física 1. Para esto vamos a tratar las preguntas propuestas. La pregunta número 1: ¿en qué caso un cuerpo tiene aceleración centrípeta y no tangencial? ¿Y en qué caso tiene aceleración tangencial y no centrípeta? Explicar y dar un ejemplo. En el primer caso, la aceleración centrípeta y no tangencial, tenemos el ejemplo del movimiento de la Tierra, es del cual tiene una misma velocidad, pero su dirección cambia. En cambio, lo que es, en caso de la aceleración tangencial y no centrípeta, es de la que tiene una velocidad variada y una dirección continua. Ejemplo de esto, tenemos una frenada de un carro, un deslizamiento en un cuerpo inclinado o un alpinista que puede estar... Como segunda pregunta tenemos: ¿qué efecto produce la aceleración normal y tangencial sobre una velocidad de un cuerpo? Explicar. Bueno, en el primer caso, el efecto que produce la aceleración normal en un cuerpo en la velocidad es que altera las velocidades acorde va accediendo a más distancia, y en cambio en la tangencial es el cambio en las magnitudes de la velocidad. Empecemos con los problemas propuestos. Problema número 1. Los frenos de un automóvil se aplican haciendo reducir la velocidad a una tasa de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sabiendo que el coche se detiene en 100 metros desde su posición de origen, determinar: A. La velocidad del auto inmediatamente antes de aplicar los frenos, y B. El tiempo requerido para que el coche se detenga. Vamos a proceder con la gráfica que nos da el mismo ejercicio. Tenemos un coche A en un recorrido de 100 metros hasta llegar al mismo coche A en el instante en que se frena. Pasaremos a resolver el primer ítem, que es A, en el cual nos pide la velocidad del auto inmediatamente antes de aplicar los frenos. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad? Bueno, aplicamos el conocimiento de las integraciones y tenemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo por la derivada de la distancia igual acorde al tiempo. Tenemos nuestra ecuación. Luego de eso pasamos a expresar esto, que es igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo, en el cual, al integrar esta parte de aquí, tenemos que en una distancia inicial hasta una distancia final llegamos a la derivación de la velocidad igualmente de una velocidad inicial a una velocidad final sobre dv para dt. Continuando con esto, tenemos la integración. Esto es como es distancia, tenemos x, hacemos presente que son integrales definidas, entonces tenemos aquí nuestro punto inicial, que sería 0, nuestro punto final, que sería 100. Punto inicial 0, punto final es 100. Es igual. Queremos encontrar las velocidades, ¿no es cierto? Pero nosotros no sabemos una velocidad inicial, pero sabemos que la velocidad final va a ser 0 porque en el tiempo en el que se va a frenar. Entonces tenemos, acorde a esto, integramos, acorde a la velocidad, tenemos que es velocidad al cuadrado sobre 1 medio, o en su defecto dividido para 2. Tenemos como inicial VO, final, que es 0. Procedemos a reemplazar y tenemos lo siguiente: 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Hacemos la operación en este instante y tenemos que esto es negativo metros al cuadrado segundos al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado.
símbolos negativos, podemos simplificarlos y tenemos que la velocidad inicial va a ser el resultado de la raíz de 2000, que en este caso va a ser igual a 44.72. Velocidad inicial es igual a 44.72. Acordamos que tenemos unidades cuadráticas, entonces también se le da hacia la raíz sería al cuadrado. En la segunda sería al cuadrado y tenemos unidades de velocidad que son metros sobre segundo. Esto para el ítem A. ¿Qué nos pregunta el tiempo requerido para que el coche se detenga? Igualmente, vamos a tener nuestra expresión de la aceleración, la cual es la derivada de la velocidad acorde al tiempo. En este caso, en la aceleración, como nos pide tiempo, vamos a hacer referencia a un tiempo inicial y a un tiempo final. De la aceleración con respecto al tiempo. En este caso tendríamos la misma ecuación, que es la velocidad inicial sobre una velocidad final. Acordémonos que en este caso la velocidad final, como estamos frenando, es 0, entonces podemos simplificarlo. Distancia. La aceleración con respecto al tiempo va a ser igual a un tiempo inicial y a un tiempo final, y tendremos, como en este caso reemplazaríamos directamente la velocidad en esto, podemos reemplazar por nuestra ecuación antes dada, en la cual tuvimos 44.72. Inmediatamente lo podemos reemplazar aquí, 44.72. ¿Cómo encontramos esta cantidad? Sencillo, necesitamos el tiempo, el cual el tiempo viene dado en el problema, que es una velocidad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo inicial, sabemos que el tiempo inicial empezamos en 0, entonces tendríamos una variable de tiempo final igual a 44.72. Nos damos cuenta que tenemos aquí una multiplicación en la cual podemos despejar. Borramos esto de aquí y nos queda acorde al tiempo final. Hacemos los cálculos en una calculadora, en una computadora, como decimos, y tenemos que esto es igual a 4.472. Podemos utilizar nuestro conocimiento en cifras significativas y podemos redondearlo a 4.5. Tiempo final es igual a 4.5. Acordémonos que estos son unidades de tiempo, segundos. Bueno, continuaremos con el problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? La aceleración de una partícula se define por la relación A igual a menos K por X para X diferentes a 0. Recordemos que como X es un divisor, el momento en que nosotros tenemos un número igual a 0, vamos a tener un más de error. Se ha determinado experimentalmente que la velocidad cuando es 15 metros sobre segundo, estamos a una distancia de 0.6 metros. Y cuando estamos a 9 metros por segundo, estamos a una distancia de 1.2 metros. Determinar el valor de K, la rapidez de la partícula cuando X igual a 1,5 metros, y la posición de la partícula en la que su velocidad es 0. Empecemos. Notaremos nuestra ecuación en la que nos decía que la aceleración era igual a menos K sobre X, donde X es diferente a 0. Recordemos que K es una constante, entonces esto va a depender de los valores que tenga la aceleración y que tenga la distancia.
Para encontrar este valor nos dan dos diferentes datos. El primer dato, cuando la velocidad es 15 metros sobre segundo, te encuentras a una distancia de 0.6 metros. Y cuando la velocidad es 9 metros sobre segundo, una distancia de 1.2 metros. Resolvamos por medio de la integración. Literal A, que nos pide encontrar el valor de K, mediante la integración de la aceleración, que sabemos que es igual a la velocidad, es decir, que la velocidad acorde al tiempo, tenemos que dt por dx dt. En este caso también, al integrar la aceleración, tendremos una diferencia de posiciones, eso quiere decir un xo y un xf de la aceleración una velocidad inicial y una velocidad final de v para d. Acordemos que teníamos una ecuación donde la aceleración era igual a menos k sobre x, entonces podemos reemplazarlo. Empecemos por acá. Esta es una constante, entonces no necesitamos integrarla. Menos x sale xo xf. Para su defecto ya no utilizaremos xo xf porque tenemos dos valores acá, x inicial que sería 0,6 y x final que sería 1,2. 0,6, 1,2 y nuestra ecuación 1 sobre x, que de x por supuesto, y pasamos a integrar la velocidad. En este caso sería 1 medio, o en su defecto velocidad dividido para 2 al cuadrado. Inicial, tenemos la inicial en 0.6 que equivale a 15 metros sobre segundo, y la final 9 metros sobre segundo. Listo. Acorde a las reglas de la integración, cuando tenemos 1 sobre x, tenemos que esto es igual a menos k, la integración del logaritmo natural de x, igual 1.2, 0.6. En la parte de acá podemos proceder a reemplazar los datos. Esto nos quedaría de la siguiente manera: el número de arriba, 9 al cuadrado. Recordemos que las cantidades de abajo pasan con un símbolo negativo en la parte del frente. Tendríamos 15 al cuadrado sobre 2. Procedemos a calcular menos k. De la misma manera tenemos una diferencia de logaritmos. El logaritmo natural, en x reemplazamos 0.6. Discúlpame. En x reemplazamos en la parte de arriba 1,6 y en la parte de abajo la resto, logaritmo natural 0.6. Aquí podemos resolverlo, tenemos acá la respuesta, nos queda 72. Y tenemos una cantidad negativa. Esto quiere decir que podemos tranquilamente simplificar aquí y simplificar acá. Vamos por acá. Tenemos esta ecuación de aquí. K por la diferencia de logaritmos, que tiene un resultado de logaritmo natural de 2. Esto es igual a 72. Eso quiere decir que como tenemos una multiplicación, tranquilamente podemos despejarla. 72 sobre el logaritmo natural de 2. Eso nos da un valor de k igual a 103.87 que es una constante. Listo. Procedemos con el punto B, el cual nos pide la rapidez de la partícula cuando x igual a 1,5.
nosotros necesitamos una velocidad final, que es nuestro incógnito, en un x de 1.5. Recordemos los datos obtenidos de los anteriores problemas, donde k, la constante, era igual a 103.87. Igualmente nuestra fórmula, donde la aceleración era igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo por la derivada de la distancia sobre el tiempo. Continuemos. En este caso tenemos una integración de la aceleración de una distancia inicial a una distancia final, que es igual a la integración de una velocidad inicial a una velocidad final. En este caso utilizaremos un dato de los problemas anteriores, en el cual nos daba 0.6 y obtendremos como distancia final 1.5. Recordemos igual que la fórmula de la aceleración era menos k sobre x. En 0.6 tenemos una velocidad de 15 metros sobre segundo a una velocidad final que desconocemos. Pasamos a integrar, menos k es una constante, puede salir y reemplazaremos en el dato ya obtenido en el problema anterior, menos 103.87. Para omitir pasos, integraremos directamente el logaritmo natural de x y pasamos a suplantar x en 1.5 menos el logaritmo natural de x, 0.6. Esto es igual, integramos, sabemos que la integración de b es 1 medio de b al cuadrado. Suplantamos los datos en b y tenemos la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos 15 al cuadrado sobre 2. Resolviendo esto tenemos menos 0 menos 103.87. El resultado de aquí nos da 0.92. Esto es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos 25 sobre 2. La cantidad que está restando puede pasarlo sumando y la cantidad que está multiplicando aquí puede pasar a la cantidad que está pasando dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Despejamos nuestra fórmula, tenemos que la velocidad final será igual a la raíz de la multiplicación de 2 entre paréntesis menos 103.87 por 0.92 más los 225 medios. Eso quiere decir que la velocidad final es igual a 5.89 metros sobre segundo. Recordemos que las unidades de K son metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En el momento de sacar la raíz, los cuadrados desaparecen y nos quedan unidades de velocidad. Para el punto C, nos pide la posición de la partícula en la que su velocidad es c. Eso quiere decir que tendremos que encontrar un x cuando la velocidad es igual a c. Utilizando las ecuaciones ya antes dadas, podemos abreviar estos pasos. Tenemos que la velocidad, la ecuación de la integración de la velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2. Integraremos en dos partes. Velocidad inicial y final es igual a menos k logaritmo natural de x para un x 1.2.
no son los datos del ejercicio en los cuales podemos utilizar velocidad 0, velocidad 9, datos del ejercicio, x, nuestra incógnita, y una distancia igual del ejercicio. Sigamos. El reemplazar aquí 0 va a quedarme 0, necesitaremos solo reemplazar en la primera ecuación 9 al cuadrado, que es igual a menos k. Reemplazamos el dato obtenido en el primer problema, que era igual a menos 103.87, que en este caso podemos redondearlo a 104, y la diferencia de los logaritmos. En el primer caso, logaritmo natural de 1.2 menos el logaritmo natural de x. Recordemos que x es la distancia que nos pide el ejercicio. Nos queda lo siguiente. Despejando, logaritmo natural de x será igual a 9 al cuadrado más el logaritmo natural de 1.2. Resolvemos esto de aquí, nos queda que el logaritmo natural de x es igual a 0.57. En este caso necesitamos encontrar x y tenemos la presencia de un logaritmo natural. Para poderlo despejar, tendremos una base de Euler, en el cual en este caso se simplificará, dejándonos x, aquí teniendo Euler a la potencia 0.57, el cual nos va a decir que x, cuando la velocidad es 0, se encuentra a una distancia de 1.77, y recordemos que estamos hablando de un vector metros. Problema 3. El gráfico velocidad versus tiempo que se muestra describe el movimiento rectilíneo de una partícula a lo largo del eje X. Si se conoce que en el instante t igual a 0 segundos, la partícula parte del origen x igual a 0 metros, entonces determina la expresión del valor posición en función del tiempo para a el tramo AB y b para el tramo BC. Procedemos a hacer la gráfica que nos otorga el ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro. Gráfica posición versus 10, 20. Velocidad. Tenemos una gráfica velocidad versus tiempo. El tramo 1 llega hasta los 3 segundos, A hasta B, y tiene un punto C en 20. Listo. Resolveremos en la primera parte la expresión del vector posición en el tramo AB. ¿Cómo encontramos esto? Pues con integrales, en este caso de una velocidad inicial a una velocidad final de v para dt, que esto va a ser igual a un tiempo inicial y un tiempo final de dr. Reemplazaremos los datos AB. Tenemos que estamos a una velocidad de 10, de un R a un R final. Suplantamos, tenemos T menos R es igual al vector R al tiempo
En este caso, pasamos a la multiplicación 10t menos 0, que va a quedar igual a 10. Y nuestro vector r acorde al tiempo, en el cual tendremos que r, como es un vector, estará en 10t y expresado en metros. Esto en cuanto al primer tramo AB. En el segundo tramo, recordemos que R está en condiciones del tiempo. En el tramo 3 tendremos 10 por 3 igual a 30, con lo que trabajaremos. Igualmente procedemos a la integración. Utilizamos nuestra cantidad. Integramos. Evaluado en 3. Límite. Esto será igual a R en condiciones del tiempo. Reemplacemos los datos. Sobre 2 menos 5t reemplazamos esto en la parte de arriba. Queda una cantidad 5 por 9 al cuadrado, por 3 al cuadrado, que sería 45 sobre 2 más 15 y más 30. R baja igual menos 5t. Resolvemos la operación, que nos va a salir más 45 medios. Recordemos que es un vector posición expresado en metros. Obtenemos el vector del tramo B0. Listo, para el problema 4. El vector velocidad del movimiento de una partícula viene dado por la ecuación del vector velocidad. Igual a 3t, y recordemos que estas son cantidades en x, más 6t cuadrado menos 5j, cantidades en y, expresado en unidades de velocidad, metros sobre segundo. Si la posición del móvil en el instante t, cuando t es igual a 1 segundo, y tenemos un vector posición r, 3i menos 2j metros. Determinar a. el vector posición del móvil en cualquier instante, y b. el vector aceleración en función del tiempo. Procederemos a determinar a. En primera instancia tenemos que es una integral definida, la expresión de la integral de la velocidad en un tiempo inicial, un tiempo final de la velocidad para delta t, sobre la integración de dr, igualmente en la distancia inicial a una final. Pasaremos a integrar por partes, sabiendo que no podemos mezclar unidades,
hablamos de unidades en X como hablamos de unidades en Y. Primero, unidades en X. La integración. En este caso podemos hacer directo. T integra en 3t cuadrado sobre 2 menos 2 integra en 2t. Para los tiempos, cuando t un segundo, 1 y 0. Recordemos que estos son componentes en y. Procedemos a reemplazar en la primera parte t cuadrado sobre 2 menos 2t. Reemplazamos 1 en la parte superior, quedaría 3 medios, pero recordemos que cambia de signo, entonces menos 3 medios. Y en la parte de acá, 2 por 1, 2, cambia de signo, más 2. Recordemos que estos son los componentes en y. De nuestro intervalo x. Tenemos que nuestra distancia en un segundo en tiempo igual a 1 de x es del vector 3t cuadrado sobre 2 menos 2t, y hacemos la operación que esto es igual a más 7 medios, todo esto en la posición del vector y. Procedemos a hacer lo mismo con el vector j. Integramos 6t cuadrado, que va a integrar directamente utilizando esta fórmula, en 6t cubo sobre 3, lo que podemos simplificar, menos 5 que integra con t, igual de la misma manera en 1, en 0, el cual pasa de la siguiente manera. Aquí recordemos que esto en nuestro término y, 2t cubo menos 5t menos 2t, que se reemplaza por 1, al elevarse al cubo queda igual a 2, menos por menos más, cambia de signo, 5. Recordemos que en este caso estamos integrando con j. J tiene un símbolo menos 2. Pasemos a revisar. Esto va a dar igual a 2t cubo menos 5t menos 2 más 5, 3 menos 2 más 1. Recordemos que estas son cantidades en j, y tenemos a nuestro vector r igual 3t medios menos 2t más 7 medios en los componentes y, más los componentes j, que en este caso son 2t al cubo menos 5t más 1 j, expresado en cantidades de metros. Listo. Con eso concluimos. Para el punto B, únicamente nos pide encontrar el vector aceleración en función del tiempo. Recordemos que nosotros tenemos nuestra ecuación de la velocidad y podemos tranquilamente proceder a derivar. En este caso, en los componentes y, derivamos 3t en 3. El 2 es una constante, será igual a 0, entonces tendremos 3i más 6t cuadrado. El exponente baja, quedaría 12. Utilizamos la fórmula n menos 1, 2 menos 1, que quedaría 1, t, j. Y eso sería todo. Tenemos el componente
y el componente j expresado obviamente en términos de velocidad, metros sobre segundo, y tenemos el vector velocidad. Listo, procedemos con el problema 5, pasamos a la lectura. La aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo. Tenemos la ecuación aceleración igual a k por t. Si se conoce que en tiempo igual a 0 la velocidad de la partícula tiene 16 metros sobre segundo, y en t1 la velocidad de 15 metros sobre segundo se encuentra a 20 metros, determinar a el valor de k y la velocidad de la posición cuando el tiempo es igual a 7 segundos. Para el problema 5 tenemos que la aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo. Encontramos una ecuación, aceleración igual a k por t, y se conoce que en t0 la velocidad de la partícula es 16 metros sobre segundo. T0 tenemos una velocidad de 16 metros sobre segundo, y en tiempo 1 la velocidad es igual a 15 metros sobre segundo. En tiempo 1 velocidad de 15 metros sobre segundo, y a esa velocidad tenemos un recorrido de 20 metros. A. El valor de k. Pasaremos a encontrar el valor de k. Recordemos que podemos encontrarlo a través de nuestra integración de la aceleración, que es la velocidad. Como podemos observar en la parte de aquí, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Tenemos la aceleración, lo que lo podemos reemplazar por nuestros datos de la ecuación. Recordemos que cuando tenemos 0, tenemos una velocidad de 16, y con tiempo 1 tenemos una velocidad de 15 metros. Pasamos a hacer la integración. K, que es una constante, sale en la parte de afuera. T integra t cuadrado de x en puntos 0 y 1. De la misma manera, en la parte de acá tenemos una constante 1, integraría como b entre 16 y 15. K, reemplazamos un medio. El 0 restaría 0, que está de más ponerlo. Esto es igual a... Aquí hay una diferencia, que el problema dice que es directamente proporcional. Cambiamos de signo. Y tenemos que K va a ser igual a menos 1, entonces pasa a multiplicar, tenemos que K es igual a menos 2. Pasamos inmediatamente a hacer la resolución de B, en la cual nos pide la velocidad y la posición cuando t igual a 0. Listo, entonces podemos utilizar nuestra misma ecuación. En este caso, en vez de tener la integración de 0 a 1, podemos utilizar la integración de 1 a 7, y respectivamente con su velocidad de 15 a su velocidad final, que es nuestra incógnita. Procedemos a
reemplazar K con el dato ya antes obtenido. Tenemos aquí 7 al cuadrado, que es 49 medios menos 1 medio, y en la parte de acá tenemos la velocidad en el tiempo 7 menos 15, velocidad final en el tiempo 7 menos 15. Recordemos que esto de aquí es nuestra función objetivo a la que debemos llegar. Reemplazamos, realizamos las operaciones, despejamos y nos queda, esto es igual a menos 15 menos 2 de la multiplicación de 48 medios. Simplificamos y nos queda que la velocidad a los 7 segundos es una velocidad negativa, quiere decir que estamos desacelerando de 33. Recordemos que esto es una magnitud, ponemos la letra I y las unidades a las que nos referimos de velocidad, que son metros sobre segundo. Y tenemos la velocidad. Nos falta ahora la posición. Como último problema tenemos el movimiento de una partícula viene dado por la siguiente expresión. Tenemos una expresión de distancia. En el cual nos dice que x es igual a t al cubo menos 9t al cuadrado más 24t menos 8, donde x y t se expresan en metros y en segundos respectivamente. Determinar a. El tiempo para el cual la velocidad es 0, el tiempo para el cual la velocidad igual a 0. Recordemos que tenemos una ecuación de distancia, la velocidad se la puede otorgar derivando la distancia. Eso quiere decir que la primera derivada de x es igual a la velocidad. En este caso tenemos nuestra ecuación donde la velocidad tiene que valer 0 para encontrar el tiempo. Procedemos a derivar. Recordemos las reglas de la derivación. El exponente baja, aplicamos n-1, en este caso sería 2, menos 2 por 9, 18, n-1, quedaríamos como t, más 24. Esto es igual a la velocidad, pero en este caso no utilizaremos velocidad, sino reemplazaremos directamente 0 para encontrar el valor de t cuando la velocidad es 0. Pasamos a hacer una división sobre 3 para tener nuestra función cuadrática en la unidad y tendríamos la siguiente ecuación: t al cuadrado menos 6t más 8, que es igual a 0. Procedemos a hacer las reglas del trinomio cuadrado. T y t, un número que multiplicado me dé 8 y que sumado o restado me dé 6. Menos 4, menos 2, menos 4 por menos 2, 8 positivo, menos 4, menos 2, menos 6. Esto igualando a 0 tenemos que en 4 segundos y en 2 segundos se cumple con esta condición. Pasamos al paso B. En el paso B tenemos la posición cuando la aceleración es 0. Recordemos que la primera derivada con respecto a la distancia es la velocidad
y la segunda derivada, o sea la primera derivada de la velocidad, tenemos la aceleración. Una vez encontrado nosotros nuestra ecuación de la velocidad, podemos volver a derivar para tener la aceleración. En este caso tendríamos dB para dt de nuestra ecuación de 3x cuadrado menos 18t más 24, que es igual a 6t menos 18. Listo, esto es igual a la aceleración. La pregunta nos pide la posición cuando la aceleración es 0. Procedemos a reemplazar aceleración por nuestro dato del ejercicio, que es 0. Recordemos, una resta pasa como suma y tenemos el tiempo, que es la división, en 3 segundos. Y finalmente nos piden la distancia total recorrida cuando la aceleración es 0. Tenemos que analizar dos partes de aquí. Primero, nuestra gráfica. Recordemos que nuestra aceleración y nuestra velocidad nos van a dar medidas crecientes o medidas decrecientes. Haremos en una tablita y tenemos que la velocidad en el primer tramo tenemos creciente y en el segundo tramo, cuando llegamos a 3, tenemos decreciente. En cambio, en la aceleración, con respecto al tiempo, tenemos que en ambas partes gráficas decrecientes. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el primer tramo recorremos una distancia de 8 metros. En el segundo tramo, en un segundo, recorremos una distancia de 12 metros. Y en el tramo 3, cuando llegamos a la parte final, recorremos una distancia de 2 metros. Esto es nuestro total recorrido. Eso quiere decir que la distancia va a estar dada por la suma de estos tres términos, 8 más 12 más 2, que nos da una distancia total recorrida de 22 metros. Listo, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido dar sus dudas y que se haya explicado de la mejor manera. Muchas gracias.